Bueno, y precisamente para informarle a usted sobre este informe que hoy el gobierno de la Ciudad de México hizo público después de que había informado que no lo haría y que procedería contra esta empresa, hemos invitado al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Martí? Buenas tardes. Álvaro, ¿cómo estás? Páez, ¿cómo estás? Encantado. Primero me disculpo que el otro día no me pude conectar con ustedes. Les debía una disculpa. Les mando un abrazo. No Muchísimas hay gracias. problema. A ver, yo creo que Ruego me perdonen. Ruego me vale la perdonen. pena hacerle una primera pregunta. Ya comparando lo que vi yo en el país y lo que ustedes plantean ya con el informe, me parece que le dieron a el país un informe, este, pues, Mocho. seleccionado y mocho, porque el de ustedes Bueno, es más amplio. ¿Es así? de hecho, el país maneja una de las versiones previas y un documento tan amplio difícilmente se puede analizar en un espacio tan corto. Ahora, la nota del país, en realidad son dos notas, porque saca un resumen muy pequeñito del, de una de las versiones previas del tercer reporte, pero también saca varias opiniones de funcionarios del gobierno de la ciudad, en las que ya se deja sentir una parte de lo que se expuso hoy. Ya se dice que es un reporte más político que científico, ya se dice que la empresa DNB cambió su metodología a la mitad del camino, ya se dice que hay contradicciones entre el primer y tercer reporte. Primer y segundo todavía son coherentes, el tercero ya es otra cosa. Ya se dice en esa nota del país que el gobierno no aceptó el tercer reporte porque tenía que haber, de acuerdo a lo contratado, una comunicación para hacer el análisis de las observaciones, misma que no se hizo, simplemente la empresa DNB se negó a contestar una serie de observaciones, no explica por qué, por ejemplo, no aparece el análisis del llamado tramo espejo, que esto es muy importante. Todo eso ya viene en la nota del país, pero en la conferencia de hoy, en esta explicación magistral que da el secretario de Obras, Jesús Esteva, y esta Miriam Ursúa, la secretaria de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México, aparecen cosas que son verdaderamente demoledoras para una empresa que se supone que es de clase mundial y la cual ha sido escogida por una metodología de muy alto nivel cuyo cometido es hacer un análisis que difícilmente se lograría aquí mismo en el país, con círculos técnicos cercanos. Entonces, para una empresa de ese tamaño nos encontramos con una serie de contradicciones, inconsistencias y verdaderos absurdos. Quiero señalar el principal, el Por que me favor. parece es un absurdo circular. La empresa DNB dice en su primer reporte que el manual de mantenimiento está mal hecho, que prácticamente no se puede seguir. Es un manual que está hecho de una forma tal que es imposible, dice el primer reporte, es imposible su aplicación. Sin embargo, en el tercer reporte dice que una de las barreras que no se cumplieron para impedir el desastre fue la falta de inspección basada en el cumplimiento del manual de mantenimiento. Ahí hay una contradicción tremenda a la vista, para empezar. No sirve el manual, pero síganlo. Exactamente eso dice, el manual no sirve, pero una de las razones por las cuales se derrumbó este tramo de la línea 12 es que ustedes no siguieron el manual. Esa es una contradicción, es un absurdo,
pues que es imposible de sostenerse técnicamente para cualquiera, digo, y para una empresa de este tipo, pues resulta francamente increíble hacer una afirmación. Pero luego sobre esto mismo, asociado a hay otro gran absurdo que aparece, disculpen si exagero en el término, una aberración, que es decir, se cayó la trave, entre otras razones, por una barrera que no se cumplió, que consiste en no haber realizado la inspección de acuerdo al manual con el cual se hubiera evitado la caída de la trave si se hubiera observado a simple vista la existencia de una deflexión de 7 centímetros. Ahí va un absurdo mayor, porque nos está diciendo que el manual no sirve en un reporte y luego nos dice en otro que debió haberse seguido el manual que ya nos dijo que no servía para hacer las inspecciones correspondientes, y luego nos dice que de acuerdo al manual debió haberse hecho la inspección ocular o la inspección simple para determinar una deflexión de 7 centímetros. Pero resulta que en el primero o segundo reporte, la propia empresa dice que de acuerdo al que el manual no dice cómo detectar una deflexión. Entonces, ¿cómo nos pide detectar una deflexión de 7 centímetros en el tercer reporte cuando antes nos ha indicado que el propio manual no indica cómo detectar una deflexión de las traves? O sea, es completamente absurdo, ilógico el trabajo que nos está presentando la empresa DNB. Esto no debería suceder. Lo cual... ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, Martí Batres, en estos meses después de que entregó los 2 primeros informes y que fueron, digamos que, aceptados, reconocidos, a este tercer informe en el que, como se informó hoy por la mañana, hubo intercambios, inclusive entrega de documentación por parte del gobierno de la Ciudad de México, como por ejemplo que sí había habido visitas de inspección en 2019 y 2020 y estaba previsto que se inspeccionara también en el 2021. ¿Por qué? Fue ahí donde se generó ese sesgo político del que habló la jefa de gobierno en estos meses, ¿y con qué propósito? Voy para allá y solo les pido permiso de hacer hincapié en 2 observaciones más. Adelante. Una tiene que ver con la famosa inspección visual. Sí. Porque nos está diciendo el primer reporte que es imposible determinar si hay una inflexión del tramo que se derrumbó con una inspección visual, pero el tercer reporte nos dice que sí es posible advertir que hay una deflexión con una inspección visual, una contradicción. Pero esto está aderezado con otra contradicción o con otra inconsistencia, que es señalar que dicha inspección visual podía realizarse a través del sistema Google Maps o Google View, cuando el propio Google View señala en sus bases metodológicas que puede haber una diferencia entre lo que se advierte en el sistema Google View y la realidad. Entonces ahí tenemos otro punto que es muy importante, pero voy al que nos parece el que es más escandaloso. El propio primer reporte señala, y esto se repite en el tercero, que aún y cuando las traves hubieran contado con el 100% de los famosos pernos, de todas maneras, en 14 años
se habría caído, lo cual quiere decir que aun y cuando, eso dicen ellos, pues no es que yo lo afirme, pero eso dicen ellos en sus reportes, que aun y cuando se hubiera cumplido plenamente con el diseño que hicieron, de todas maneras, en 14 años se habría caído algún tramo del metro elevado. Entonces, bueno, eso está diciendo la propia empresa. De ahí no se puede deducir que por más inspecciones basadas en el manual de mantenimiento LEDES pudiera evitarse, cuando la propia empresa DNB te está diciendo que la vida útil de ese tren elevado son 14 años. 14 años. Y no es que sea una afirmación nuestra, es una afirmación que se encuentra ahí y forma parte de las inconsistencias, contradicciones y absurdos. Ahora sí voy al tema que dices, ¿qué cambió entre el primero y segundo reporte? Bueno, teniendo ya a la vista, con evidencias, que hay un viraje metodológico, un viraje en los resultados, un viraje en los instrumentos, en la investigación, podemos advertir que hay un trabajo que es más político que científico en esta parte. Ahí, una de las cosas que llaman la atención, voy a concatenar varias. Una, aunque ellos tienen sus supuestos resultados, que nosotros no aceptamos desde octubre del año pasado, porque hicimos observaciones constantes, y ellos los tienen desde entonces, los dan a conocer en la fecha del aniversario de los acontecimientes, sabiendo que esta fecha va a ser una fecha eminentemente política, porque es el momento en el que se recuerdan los acontecimientos y se genera una serie de opiniones políticas, más allá de si estas sean objetivas o no. Pero junto con esto aparece el hecho de que la empresa emite un comunicado. ¿Por qué emite un comunicado si en primer lugar no había emitido ningún comunicado en ningún momento, sino solo hasta ahora y en esta fecha? Y luego, ¿por qué emite un comunicado si la información que se genere de esa investigación, dice el contrato correspondiente, está bajo un acuerdo de confidencialidad? La empresa está diciendo, aquí tengo esta información, está levantando la mano. Pero no solo sale el comunicado, sino que un día antes de su comunicado aparece una senadora de la oposición hablando del contenido del tercer reporte. ¿Cómo va a tener el contenido del tercer reporte alguien ajeno al acuerdo que hay entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de México cuando hay un acuerdo de confidencialidad? Eso quiere decir que en algún momento la empresa, que estaba obligada a la confidencialidad, filtró alguno de sus documentos y lo filtró a los actores políticos de la oposición. Se embona también con la ofensiva que desata esta organización Mexicanos por la Corrupción, como la llama la jefa de gobierno, y se embona también con un hecho curioso. La empresa mueve a un actor que no había aparecido en toda la investigación, que es el representante legal o asesor legal, que ha participado en otro tipo de procesos jurídico-políticos en contra del presidente de la República, que tiene una animadversión hacia la llamada Cuarta Transformación y por lo tanto pues estaría impedido de participar en este proceso porque tiene un claro conflicto de interés. Y sin embargo aparece este abogado. ¿Para qué aparece este abogado? Aparece para ayudarle a la empresa a asegurarse de que el informe, el tercer reporte, aparezca formalmente como recibido por el gobierno de la ciudad, después de que el gobierno lo había rechazado una y otra vez. Entonces, pues articulan un estratagema para con diversas formalidades hagan
que el informe llegue al gobierno de la ciudad, independientemente de que la sospecha es observaciones. que funcionarios de esa empresa se prestaron a actores políticos externos que no tienen nada de científicos ni de técnicos, sino que son actores políticos. Funcionarios de esta empresa se prestaron a estos funcionarios para emitir un informe que en algún sentido culpa al mantenimiento, pero no a la construcción, es decir, traslada la culpa específicamente a este gobierno, aunque también al de Mancera, y no a la construcción o a las fallas que pudo haber en la construcción. ¿Es así? La sospecha es que en efecto funcionarios de la empresa se prestaron a un uso político de la investigación que estaban realizando. Se prestaron a unas conclusiones de carácter político y no científico, aunque fueran totalmente contradictorias con la investigación que ellos habían empezado, aunque hicieran afirmaciones completamente absurdas como las que se mostraron el día de hoy en la conferencia de prensa. Las conclusiones que ellos presentan, basadas en el sistema de barreras, no dicen que fue culpa de la falta de mantenimiento. Lo que dicen es que una de las barreras que falló fue el cumplimiento de las inspecciones basadas en el manual de mantenimiento. Pero siguen señalando los hechos de los que ya hablaban en los reportes anteriores. Errores de diseño. Viene el tema de los errores de diseño, viene el tema de los errores de las fallas en la construcción y supervisión. Viene el tema de los pernos de los que hablamos, viene el tema de que aunque tuvieran todos los pernos en 14 años iba a caerse, o sea, trae todo lo demás, pero le agregan esto que no había aparecido en los reportes 1 y 2. Es como si lo pegaran por encima, está metido con calzador y por lo tanto provoca estas contradicciones e inconsistencias que hemos señalado porque no concuerdan con lo que venía siguiendo. Aquí al respecto, ustedes como saben hay una máxima en ciertos sectores del periodismo, no en todas, pero una máxima que dice dame una sílaba y te construiré una nota. Y aquí pues no es una sílaba, es más que una sílaba, es una línea que sacada de contexto da pie para una ofensiva contra el gobierno de la Ciudad de México. Ellos no dicen fue culpa de la falta de mantenimiento, eso no lo dicen. Meten con calzador el tema de la inspección y mantenimiento junto con todo lo demás que venían ya elaborando y lo hacen para que actores políticos entresaquen esa línea y la conviertan en la nota principal. Ese es, digamos, el uso político que se le da al final. Cuando se trata del tercer reporte, de que sea la causa raíz, o sea, el tema fundamental, el tema determinante, el meollo del asunto, el origen del problema, y en lugar de contribuir a la claridad, el tercer reporte contribuye a la confusión y contribuye de manera decisiva pues a un ataque de carácter político. No es un reporte científico, es un reporte político. Correcto. La propia empresa DNB emitió un comunicado para rechazar que hubiera un conflicto de interés del abogado Héctor Salomón Galindo Alvarado, porque dice que este personaje, Galindo Alvarado, es solamente empleado de la empresa, no es representante legal de DNB en México y tampoco tiene autoridad de interferencia o poder de decisión sobre los informes, ni participó en la investigación del incidente, ni en la redacción de los entregables en ningún momento. Es decir, la empresa dice,
nada más trabaja para nosotros, pero no tuvo nada que ver con los documentos. No tenía nada que ver, no tiene nada que ver con la investigación, no es ingeniero, no es científico, no tuvo que ver con el primer reporte, con el segundo, incluso con la elaboración del tercero. Sí tiene una función, y su función es que el tercer reporte, a pesar de que ha sido rechazado por el gobierno, aparezca como un reporte entregado al gobierno para que ellos puedan decir que han terminado con su trabajo, que ya cumplieron, que ya entregaron su resultado. Eso no debe haber sucedido. Se supone que en octubre terminaban su trabajo. Sí. No terminó porque cuando ellos mandan su reporte al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad dice, oye, a ver, aquí hay un absurdo, aquí hay una contradicción, te falta lo del tramo espejo, es una frivolidad que metan lo de Google View, etcétera, etcétera. Pero la empresa nunca explica por qué no metieron lo del tramo espejo, ni explica todas las demás observaciones que hace el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, para el gobierno de la ciudad este tema no ha terminado, pues hasta que ellos den la explicación, porque como dice el contrato, pues tiene que tomarse en cuenta lo que diga el gobierno de la ciudad para completar el resultado. Ellos no lo hacen, no toman en cuenta las observaciones del gobierno de la ciudad, no le explican lo que pide que se explique el gobierno, no responden, y lo que hacen es forzar la entrega del reporte a pesar de que no se ha acabado el trabajo que debería hacerse de manera bilateral. Para eso es este abogado. Lograrán entregar, entre comillas, formalmente el reporte. Entonces sí tiene un También papel. está involucrado Sí. presuntamente con este abogado y en esta trama Claudio X González, el creador de la coalición Va por México. ¿Es así? ¿Y qué tanto está involucrado? Y su asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues salen a defenderlo, meten su cuchara. ¿Por qué? Pues ¿qué tienen que ver ellos? ¿Qué tienen que ver mexicanos por la corrupción con este tema? O sea, finalmente aquí hay un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y una empresa, y ya la interferencia de esta organización que dirige Claudio X González, que es la articuladora del frente de la oposición, pues evidentemente que mancha completamente a la empresa DNB. Digo, allá ellos, pero evidentemente descubre el sesgo que le están metiendo al tercer reporte. Ahí hay manos que están metidas, hay manos de carácter político que están metidas en la preparación del tercer reporte frente a la opinión pública. Sí, porque el 6 de mayo, esta organización que hoy preside María Amparo Casar, quien fue coordinadora de asesores de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox, emite un comunicado, un análisis de la corrupción, dice, y como titular establece, ¿por qué no hay un conflicto de interés en el caso del peritaje de la línea 12 del metro? Y justamente por eso lo pregunto, ¿qué tiene que hacer una asociación civil eh, sobre este asunto si se supone que es el informe confidencial, solamente lo conoce la empresa y el gobierno que fue el contratante? Explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo saben? ¿Qué saben de esa relación? ¿Qué saben del papel que juega este abogado dentro de la empresa? ¿Quién les pidió salir a la defensa de dicho abogado? Es decir, pues evidentemente que pues, hay una interferencia política y no de cualquier actor. O sea, no olvidemos que el jefe político de esta asociación civil, pues es Claudio X González, que al mismo tiempo es el jefe político hoy del PAN, del PRI y del PRD. Es decir, es una organización política metida en el asunto
de la publicación, de la difusión del tercer reporte. O sea, más claro no podría estar. Su actuación evidencia una naturaleza no técnica, no científica, no imparcial, como la que debe regir un informe técnico-científico tan delicado como es sobre un tema en el que el gobierno de la ciudad ha tenido mucho cuidado, mucha prudencia, ha buscado no meterse con ningún actor de todos los que están involucrados, sino tener los elementos para acercarse a un proceso en el que se ahonde la verdad sobre esos acontecimientos. Naturalmente que la interferencia de Mexicanos por la Corrupción mancha el tercer reporte y evidencia múltiples intervenciones políticas en la elaboración, entrega y difusión del mismo. Hay un libro que se publicó recientemente que se llama La Línea Dorada, los lobos al acecho. Nosotros lo comentamos aquí ayer o antier, creo, ayer, porque la tesis es muy parecida, es la tesis del mantenimiento. El autor señala que el mantenimiento fue deficiente, que incluso hubo una vacante en el mantenimiento. El autor es un periodista que yo no tenía el gusto de conocer. Ayer el autor es Fernando Coca. Fernando Coca Meneses. Pero ayer también aquí mismo buscamos porque había trabajado él en el gobierno federal a principios de la administración y luego hoy mismo está trabajando, o al menos así aparece en la plataforma, aparece trabajando en la Cancillería en un área de comunicación. ¿Ustedes tienen conocimiento de este libro? Es decir, el periodista en las tareas ¿se acercó con ustedes para trabajar en este libro? Yo no tengo información de que se haya acercado al gobierno de la ciudad o a algunos de los responsables directos en esto. Conmigo, pues nunca. Tampoco he escuchado que las áreas técnicas que han estado atendiendo este tema tan delicado hayan sido entrevistadas por él, en fin. He oído mencionar el libro, tampoco conozco el libro, pero lo que sí puedo decir es esto. Más allá de las cosas que se digan, hay una cuestión lógica que es muy poderosa. Este no es el único tramo elevado del metro. El metro tiene otros tramos elevados. Por ejemplo, el de la línea de Santa Anita. Hay tramo elevado en la línea B y hay otro tramo elevado más. ¿Por qué se cae que es el más nuevo? ¿Por qué el tramo elevado de la línea de Santa Anita no se ha caído? Ni ha presentado ese riesgo. ¿Por qué si se construyó en 1981? O sea, tiene 40 años. ¿Por qué se cae el que tiene 9 años y no el que tiene 40 años? Es decir, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué puede decirse bajo una argumentación como la que ustedes estaban explicando que tiene este libro? ¿Qué puede decirse? ¿Que todas las líneas elevadas recibieron mantenimiento menos esta? Sería absurdo, cuando además en la realidad no hay una línea que haya recibido más mantenimiento que esa línea elevada. ¿O qué podrían decirnos? ¿Que su mantenimiento es muy especial y muy diferente de las demás? ¿O que su mantenimiento es tan especial que si deja de realizarse se cae? Bueno, una obra que requiere un mantenimiento que prácticamente implique rehacer una obra o rehacer la obra, pues evidentemente que no está bien hecha. Ahí yo dejo este contraste tan fuerte. ¿Por qué se cae la línea que ya se ha construido más recientemente y no se cae la línea más antigua de las líneas elevadas del metro de la Ciudad de México?
Sí, todas han recibido mantenimiento. Y la que más ha recibido es la que se cayó. Bueno, hasta se cerró meses en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo. Pero yo quería Así preguntarte, es. Martí, ¿por qué aplazaron hasta el día de hoy, me refiero al gobierno de la Ciudad de México, eh, la identificación de estas contradicciones, de estas eh, deficiencias del tercer estudio? ¿Y por qué no lo hicieron público desde la semana pasada? Pues porque aquí ya los arrasó el fenómeno de opinión pública, que apunta también a la responsabilidad no solamente de Claudia Sheinbaum, sino de Miguel Ángel Mancera. Dijimos en su momento, precisamente a propósito de que salió el comunicado de la empresa DNB, que este reporte no estaba aceptado por el gobierno de la ciudad. Sale este comunicado de la empresa DNB, evidentemente pues no es algo que se haya acordado de manera bilateral, sino que la empresa lo saca por su cuenta, y al salir este comunicado, pues evidentemente el gobierno reacciona diciendo, a ver, espérenme, hay temas que no se han resuelto, está incompleto, el gobierno no lo acepta, cambió la metodología. Eso se dijo luego, de manera inmediata, y también se dijo por parte de la jefa de gobierno que había un sesgo político y una orientación política en el mismo. Ahora bien, nosotros lo que quisimos hacer, pues, fue ser consecuentes con la idea previa de la confidencialidad de la información que tiene que ver con todo este tema. No obstante, bueno, por eso dijimos que no se había terminado ese trabajo, que no había tal tercer reporte concluido. No obstante, una vez que se filtró por diversas vías y obviamente no por nuestras vías, este tercer reporte, pues el gobierno ya pudo señalar todas las fallas que vienen en el mismo. Por eso se hace ahora. Y se hace en el marco de la publicación que va a hacer de manera abierta el propio gobierno de la ciudad. Entonces hay una serie de filtraciones. ¿Quién lo filtró, Martín? No puede ser más que la empresa, pues ni modo que el gobierno filtrara algo en su contra, ¿no? Porque además hay que concatenar los hechos de manera lógica. La empresa emite un comunicado y al mismo tiempo salen filtraciones. Salen filtraciones y son los actores políticos de la oposición quienes hablan de esas filtraciones. Entonces aparece una senadora del PAN diciendo, el tercer reporte contiene tal. ¿Cómo sabe? Pues solamente que haya tenido acceso a algún tipo de documento parcial, previo, preparativo o final del llamado tercer reporte. Entonces, ¿quién lo pudo haber filtrado a la oposición? Pues ni modo que fuera el gobierno de la ciudad. Pues evidentemente que es la empresa. La empresa lo filtra a la oposición, forza su entrega al gobierno, aunque no terminó su trabajo, y emite un comunicado de que el tercer reporte está listo, y todo lo hace en la coyuntura del aniversario de estos hechos. Evidentemente, pues ahí hay un rol político de la empresa, pues eso no tiene nada de científico ni de técnico. Y pues ya sí, una vez filtrado, tenemos estos hechos de los que ustedes hablan, pero no estamos hablando de un documento que se haya entregado formalmente a los medios, a la opinión pública, a la sociedad mexicana. Ahora sí, como ha ocurrido esta situación, el gobierno de la ciudad publicará el reporte no aceptado, porque una cosa es que se publique y otra cosa es que el gobierno lo acepte. No está aceptado, como consta en las respuestas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y junto con ello dará a conocer pues todas las inconsistencias que vienen en los documentos en los cuales el gobierno de la ciudad le ha contestado una y otra vez a la empresa DNB sobre sus fallas, contradicciones, inconsistencias y absurdos. Correcto. Martí Batres, pues muchas gracias por la
explicación al auditorio de los periodistas. Sí, pues quieren descarrilar o derrumbar a Claudia Sheinbaum en su proyecto presidencial. Pues mira, fíjate que aquí hay una paradoja, ¿no? El gobierno de la ciudad es sumamente cuidadoso en lo político, decidió no politizar el tema, actuó sobre esa base, cuidó cualquier arista, trabajó de la mano con la fiscalía para ello, cuidó que no hubiera filtraciones, en fin, cuidó a todos los actores para no hacer juicios sumarios de ningún tipo, y resulta que quien tenía que hacer el trabajo científico y técnico vino a hacer la labor política en contra del gobierno de la ciudad. No deja de ser una verdadera paradoja. Martí Batres, muchísimas Puedo gracias. decir, vamos a seguir trabajando de manera profesional. La exposición que se ha hecho hoy por parte de los secretarios de Protección Civil y Obras es de gran calidad técnica. Y muchas gracias. Un abrazo, Álvaro, un abrazo, Páez. Nuevamente me disculpo que no pude estar con ustedes el otro día. No pasa nada. Muchísimas Pero sí, gracias. creo que hoy Gracias. tuvimos más coyuntura.